Segunda Timoteo capítulo 1, dice Timoteo, verso 3 al 7. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Timoteo era el discípulo amado de Pablo. Timoteo era un joven líder que ejercía el ministerio en una iglesia en Éfeso. Y Pablo está orgulloso acerca de su hijo espiritual llamado Timoteo. Habla bien de él a todo el mundo. Cuando escribe cartas lo menciona, cuando habla con otras personas, permanentemente está hablando bien, y no es poca cosa que un hombre de la talla espiritual de Pablo tenga un concepto tan superlativo acerca de este joven llamado Timoteo. Evidentemente Timoteo era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un joven de carácter, un discípulo verdadero, no era un fraude, sino un verdadero discípulo que reflejaba el carácter y la persona de Cristo. Pero había algo que no le gustaba a Pablo. Había advertido una debilidad en la vida de Timoteo. Entonces, en la segunda carta que le escribe, la última que va a escribir Pablo, le dice: es necesario, te exhorto, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio. Timoteo tenía un problemita. Usted sabe que puede honrar a Dios de dos maneras diferentes. Usted puede honrar a Dios desarrollando, edificando un carácter como el de Cristo. Edificando un carácter cimentado en la santidad, en la integridad, en la humildad. Pero también podemos honrar a Dios ejerciendo los dones, Él o los dones que Él nos dio. Son las dos formas en las que podemos honrar a Dios. Sin embargo, hay personas que están detrás de los dones, detrás del éxito en la vida, en el trabajo, detrás del éxito ministerial, descuidando el carácter. Son aquellas personas que van tras el éxito, tras la unción, tras el poder, tras los dones, descuidando el desarrollo del carácter. Para ello lo más importante es el poder y la unción en desmedro del carácter cristiano. Esas personas todavía no saben que para Dios lo más importante es el carácter más que los dones. Primero tenemos que sustentar una vida de integridad, de santidad, para poder ser usados por Dios. Pero en el otro extremo están aquellas personas que ponen el énfasis en desarrollar un carácter piadoso. Son personas santas, personas que buscan la integridad, pero que Dios no puede contar con ellas porque no están disponibles, no están dispuestas a ejercer, a operar, a servir en los dones que Dios les ha dado. Son los dos extremos. Personas que buscan la unción y el poder y descuidan el carácter, o personas que van tras el carácter descuidando los dones de Dios. Parece que Timoteo cae dentro de este último extremo. El problema de Timoteo no era la santidad, no era el carácter. El problema de Timoteo es que él tiene una actitud reticente a ejercer los dones que Dios le había dado. Ya Pablo tiene que llamarlo la atención en la primera carta que escribe. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14.
ya Pablo menciona algo y dice: no descuides el don espiritual que recibiste cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Ahora en la segunda carta, la última que le va a escribir, en el primer capítulo, vuelve con el asunto. Pablo vuelve sobre el asunto y le dice: Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don que Dios te ha dado. El gran problema de Timoteo no era el carácter, era un hombre lleno del Espíritu Santo, una persona de humildad, una persona santa, una persona íntegra. El problema no era el carácter, el problema de Timoteo es que él no estaba operando, no estaba sirviendo, estaba ignorando, desvalorizaba los dones que Dios le había dado. Y ese es el error en el que podemos caer muchas personas hoy en día, de creer que por el solo hecho de ser santas o piadosas, el don de Dios se va a activar en nosotros para que podamos cumplir con la misión que Dios nos encomendó. Y eso no es cierto, porque si eso fuera cierto, de que una vida de santidad activa los dones de Dios en nuestra vida, entonces Timoteo debía haber funcionado al máximo de su potencial, porque no había una persona más santa que Timoteo. Usted puede ser una persona de carácter, una persona íntegra, una persona santa que busca a Dios, llena del Espíritu Santo, pero si usted no opera, activa, ejerce los dones que Dios le dio, entonces usted estará deshonrándolo. No simplemente un carácter piadoso, santo, sino también ejercer el don o los dones que Dios nos ha dado. Y parece que Timoteo tenía este problema. Una persona que era reticente a actuar en los dones, a servir con los dones que Dios le había dado. ¿Qué es un don? ¿Qué es un don espiritual? Cuando yo era chico, tenía un problema muy serio. Si usted me hubiera conocido cuando yo era pequeño, yo nací con la incapacidad natural de relacionarme con la gente. Me costó toda la vida hasta que entré a la universidad. Me costó entablar una conversación fluida con la gente. Es más, nunca pude hablarle a más de 2 personas al mismo tiempo. Era una persona tan introvertida, tan retraída, tan vergonzosa. Era el hazme reír en la escuela primaria, en la escuela secundaria, cuando la maestra nos hacía pasar al frente para poder leer, hacer una lectura, o en la escuela secundaria cuando nos pedían pasar al frente para dar un examen oral. Lo mismo me sucedió los primeros años en la facultad. Era el hazme reír, usted sabe, me ponía todo colorado, me transpiraba las manos, me temblaba la pera. Si me hubiera conocido usted. Tenía una incapacidad, nací con una incapacidad natural de poder relacionarme, comunicarme con la gente. No le miento. Jamás pude hablarle a 2 personas al mismo tiempo. Jamás. Era muy retraído, muy vergonzoso. Pasaba desapercibido en todo el mundo. Cuando me convierto al Señor estando en la universidad, siento un profundo llamado a servirlo al ministerio. Aunque yo no sabía que iba a ser pastor, yo sabía que Dios me había llamado para servirlo al ministerio. Inmediatamente me fui al seminario. Mientras estudiaba en la universidad, estudiaba en el seminario. Y lo primero que le cuestioné a Dios, o que me cuestioné, fue: ¿cómo es posible que Dios me escoja a mí para que yo esté en el ministerio? Se supone que en el ministerio una persona tiene que influir, una persona tiene que comunicarse con otras personas, tiene que comunicar mensajes, ideas, tiene que hacerlo fluidamente. ¿Cómo es posible que Dios escoja a una persona que es incapaz para hacerlo, que no tiene las facultades naturales, no nació con los dones necesarios para poder comunicarse con la gente? ¿Cómo es posible que Dios me pida a mí tamaña responsabilidad si no tengo los recursos para hacerlo? A lo mejor alguno de ustedes se identifica conmigo y dice: pastor, me está hablando a mí. Y yo también
era así, cuando era pequeño era así, cuando iba al colegio era así. Si usted me hubiera conocido. Así que le cuestioné al Señor y le dije al Señor, yo necesito una gracia especial. Para desarrollar el ministerio que tú me estás pidiendo, yo necesitaré una gracia, un don, un carisma especial, una habilidad que no tengo. Y el hecho de que yo esté parado esta tarde acá frente a todos ustedes, habla a las claras, y quiero honrar a Dios, darle gracias a Dios, habla a las claras de que lo que tengo simplemente es un don. Yo no podría haberlo hecho en mis propias fuerzas, en las capacidades humanas, yo no podría haberlo hecho. Es un don de Dios. Ahora, el problema es que a veces nosotros no reconocemos los dones. Y así como Dios me dio este don, Dios le dio a usted un don diferente para equipar, para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar el reino de Dios. La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 4 versículo 10: Dios les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Si usted es una persona nacida de Dios, tiene un don. Dios le ha dotado, Dios lo ha equipado con por lo menos un don. Y ese don no es suyo, ese don es de Dios. Usted simplemente administra algo que no es suyo. El don es como el regalo en el árbol de Navidad. Fue puesto de afuera, no hace a la esencia del árbol. No es un fruto del árbol, no hace a la esencia del árbol, un regalo que está puesto de afuera. Los dones espirituales que tenemos nos fueron dados por Dios para que nosotros podamos edificar, para servirnos los unos a los otros. El don que usted recibió no es para que edifique su vida, sino para que edifique la vida de los demás. 1 Pedro 4:10 es para que nosotros podamos edificar el reino, el cuerpo de Cristo. Como el don no es nuestro, nosotros no disponemos qué hacemos con el don. Lo hace el dueño. Y Dios nos dio ese don para poder equipar al cuerpo de Cristo. Bendito y feliz el hombre y la mujer que sabe el don que le ha tocado, el don que Dios le ha dado. Y bendito ese hombre y esa mujer que opera y sirve a Dios con el don que le dio. Pero miserable el hombre y la mujer que quieren operar en los dones de otra persona. ¿Cuántos creyentes quieren activar u operar en dones que no han recibido? Y no importa qué don usted recibió. La Biblia dice que los dones, que todos nosotros somos un cuerpo. Jesús es la cabeza, nosotros somos un cuerpo. Somos miembros de un cuerpo. Y Pablo dice que los miembros del cuerpo menos importante, los que no se ven, son más importantes que los que se ven. Pablo dice que en el cuerpo los miembros que no se ven son más necesarios y más importantes que los que se ven. Por ejemplo, usted podría vivir sin sus dos piernas, pero no podría vivir sin su hígado. Porque los miembros del cuerpo que no se ven son más importantes que los que se ven. Sin embargo, los miembros que se ven suelen tener más interés que los que no se ven. Suele despertar más interés los miembros que se ven que los que no se ven. Por ejemplo, usted habrá escuchado más de una vez elogiar las piernas de otra persona. Hombres que elogian las piernas de otras mujeres, mujeres que elogian las piernas de otras mujeres. Es decir, las piernas, usted puede vivir sin las piernas, sin embargo recibe mucha más atención un miembro que no es indispensable, que no es necesario, que otro que sí lo es, como por ejemplo el hígado. ¿Alguna vez usted escuchó a alguien elogiar el hígado de otra persona? Mujer, qué hermoso hígado que tiene. Habrá escuchado elogiar las piernas de una mujer, pero el hígado. Sin embargo, usted puede vivir sin las piernas, pero no puede vivir sin el hígado.
¿Qué es lo que estoy queriendo decirte? No importa el don que hayas recibido. ¿Por qué los dones de plataforma reciben más popularidad? ¿Por qué nos sentimos tentados y seducidos por los dones de plataforma? ¿Por qué nos sentimos tentados a operar en los dones que no hemos recibido? Lo que verdaderamente importa es que usted tiene un don que yo no tengo. Usted bendice mi vida. Usted con su don, cuando usted opera en su don, cuando ejerce su don, bendice no solo mi vida, bendice la iglesia, edifica el reino, edifica el cuerpo de Cristo y por sobre todas las cosas honra a Dios y recibe la recompensa de Dios por operar, servir en el don que Dios le dio. ¿Cuántos están conmigo en esta tarde? Quizás usted se ha sentido menoscabado, porque piensa que su don no es tan importante como el del otro. Pero lo que importa es que nosotros estemos operando en los dones que Dios nos dio, porque es la forma en la que la vamos a honrar, es la forma en la que vamos a recibir su recompensa, es la forma en la que podemos edificarnos cuando nosotros operamos en los dones que Dios nos ha dado. Yo estoy convencido de esto. Que aquellas personas que tienen dones que no se ven, que no son populares, dones que están en el anonimato, personas que están en el anonimato, que no se ven, que no reciben prensa, que no están en la plataforma ni reciben luces, suelen ser más necesarios que aquellos que se ven. En estos días estamos grabando micros de 2 minutos para la televisión. Si usted supiera cuánto sacrificio es grabar un micro, pero no para mí, no solo para mí. Para que un programa, o el de media hora que está saliendo, o el de 2 minutos, pueda salir al aire, se necesita entre 15 y 20 personas que dan de su tiempo, mucho de su tiempo en la semana. Si usted pudiera entender la preproducción, la postproducción que hay en un programa de 2 minutos, de media hora, si usted pudiera entender la cantidad de gente que necesitamos, camarógrafos, editores, gente de utilería, gente de maquillaje, gente de acá, gente de allá, si usted pudiera entender entre 15 y 20 personas a tiempo completo, que dan mucho de su tiempo en la semana para que ese programa pueda salir. Cada vez que vamos a grabar, yo los reúno, lo miro a los ojos y le digo, muchacho, si ustedes pudieran entender lo importante que son, porque si bien es cierto que en el programa hay unas personas que sale, pero ese programa no podría salir sin todas esas personas que colaboran para que el programa pueda emitirse. El programa no puede salir, hermanos. El programa no puede salir sin toda esa persona. ¿Cuántas personas en la iglesia tienen un ministerio no visible pero tan necesario? Pienso en los intercesores. Pienso en tanta gente que está ahí, de la que nos valemos todos. No todos estamos en el equipo de intercesión, pero todo lo que hace el equipo de intercesión nos bendice a nosotros y tantos otros ministerios. Hermanos, a lo mejor Dios le dio a usted un ministerio, un llamado, un don que yo no tengo. Equipe al cuerpo de Cristo, ejerza ese don para que todos seamos bendecidos y principalmente para que Dios sea honrado. ¡Aleluya! Timoteo tenía un problema. Su problema no era de carácter, su problema es que era reticente, tenía una actitud reticente a ejercer el don que Dios había puesto en él. ¿Por qué se duermen los dones? ¿Por qué una persona que tiene dones no lo ejerce? Pablo descubre el problema en la vida de Timoteo. Quizás ese problema pueda ser el de muchos en esta tarde. Pablo descubre cuál es el problema de Timoteo. En el versículo 7 del capítulo 1 de 2 Timoteo, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder,
amor y autodisciplina. Pablo le dice a Timoteo que sus dones están inactivos porque tiene un espíritu de intimidación, un espíritu que lo intimida. Pablo no puede ejercer el llamado, Pablo no puede operar en los dones que Dios le dio porque se siente intimidado. Timoteo, perdón. Por eso Pablo le dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor o timidez. Como diciendo, el problema tuyo, Timoteo, es que estás intimidado. Y cuando una persona está intimidada, está bloqueada, está anulada. Es imposible que una persona intimidada pueda ejercer libremente, pueda operar libremente en los dones del Señor. La Biblia registra otro caso de intimidación de un profeta en el Antiguo Testamento llamado Elías. ¿Te acuerdas de Elías? Elías era profeta en Israel cuando el rey era Acab. Acab estaba casado con una bruja, literalmente una bruja llamada Jezabel. Dios le dice a Elías, preséntate delante del rey y dile que no va a llover. Y efectivamente hace eso. Y luego le dice que se esconda. Y se esconde por 3 años. Y ahí está la historia de los cuervos que van y le llevan la comida en el arroyo de Querib. Luego de 3 años Dios le dice a Elías, preséntate ante el rey y dile que va a llover. Entonces él se presenta ante el rey y le dice, va a llover. Y además él le pide que reúna a todo el pueblo en el Monte Carmelo. Y además le pide que junte a todos los profetas mantenidos por su esposa, asalariados, mantenidos a sueldo por su esposa Jezabel, los profetas de Baal, 450 profetas de Baal que comían a la mesa de Jezabel. Reúneme a todo el pueblo. Y reúne a los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y cuando el rey Acab hace eso, él se dirige a todo el pueblo y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidlo. Si Baal es Dios, síganlo a él. Y usted conoce el resto de la historia. Se hacen 2 altares. Uno donde va a estar Elías, el otro donde van a estar los 450 profetas de Baal. Elías le cede el puesto, como son más, le cede el puesto. Entonces los profetas de Baal comienzan a pedir todo el día a Baal que descienda con fuego, porque Elías dijo, el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Así que los profetas de Baal piden a Baal que descienda con fuego y consuma el altar, y están todo el día. Y Baal no aparece. Para encima Elías se burla de ellos. Quizás está en el baño haciendo sus necesidades. Quizás está de viaje. Hay que despertarlo, posiblemente esté durmiendo. Y se burla. La cuestión es que durante todo el día el Baal no aparece con fuego. Entonces le toca el turno a Elías. Hace una oración y Dios manda fuego y consume el altar. Termina la tarde en la que Elías a filo de espada mata a cada uno de los profetas de Baal. Cualquiera de nosotros podría haber dicho, wow, qué día, el mejor día ministerial de Elías. Todo esto en un día. Pero antes de que termine ese día, el rey Acab le cuenta a la bruja de Jezabel, le cuenta a la esposa todo lo que Elías había hecho. Entonces Jezabel le manda una carta, le envía un mensaje a Elías en estos términos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado a ti, así como tú mataste a los profetas de Baal. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Lo que
Jezabel estaba diciéndole, voy a matar. Te voy a matar. Mañana a esta hora vas a estar muerto. Elías, vas a estar muerto. A esta hora mañana te voy a matar, vas a estar muerto. Y esas palabras activaron un espíritu de intimidación en Elías, que huyó al desierto. Comenzó a deambular de acá para allá y durante 40 días estuvo vagando en el desierto hasta que reposó debajo de un árbol y en oración le pidió a Dios que lo matara. ¡Wow! El profeta de fuego, el hombre que pudo enfrentarse al rey, el hombre que pudo enfrentarse a toda la nación, el hombre que pudo enfrentarse a los 450 profetas de Baal, se rinde ante las palabras intimidantes de una mujer. El hombre que hacía descender fuego del cielo, el hombre que oraba y los cielos se cerraban, el hombre que oraba y los cielos se abrían y lluvia descendía, no pudo enfrentarse, tuvo miedo, huyó, se activó un espíritu de intimidación que lo dejó lisiado, que lo sacó del camino. Elías colaboró con Jezabel y se fue solito, se apartó solito al desierto, en lugar de terminar el trabajo que Dios quería. Y usted lo ve a Elías en el desierto, deprimido, en la más absoluta desesperanza, sin visión, sin esperanza, sin futuro. Esos son los síntomas de las personas intimidadas. Son personas que han perdido la fe, que han perdido el rumbo, que han perdido el enfoque, personas deprimidas. Esos son los síntomas. Y generalmente esas personas atacan el síntoma en lugar de ir a la raíz del problema. A menos que usted se enfrente con la raíz del problema, su problema va a continuar. Personas que simplemente tratan de atacar el síntoma en lugar de ir a la raíz del problema. Entonces van de un consejero a otro, de un pastor a un profesional permanentemente y agarran el mango de la depresión, el mango de la falta de fe, el mango de la falta de visión, pero nunca solucionan el problema. Síntomas de una persona que está intimidada. Elías cometió un gran error. ¿Y cómo lo sé? Porque después de 40 días el Señor le habla, Dios le habla. Y le dice en Primera de Reyes 19:9, ¿qué haces aquí, Elías? 2 veces. ¿Qué haces aquí, Elías? Como diciéndole, este no es el lugar que yo escogí para ti. Acá no está el cumplimiento de tu misión. Este no es el trabajo que yo te encomendé. Como diciéndole, Elías, ¿qué haces aquí? Vuelve, retrocede, ve y termina el trabajo que te encomendé. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí en el desierto debajo de un árbol? ¿Qué haces aquí, Elías, metido en una cueva? ¿Qué haces aquí, Elías? Tienes que estar allá enfrentando a Jezabel. A Elías le quedaba un trabajo pendiente. Él se había enfrentado al pueblo, él se había enfrentado a los profetas de Baal, se había enfrentado al rey, le faltaba enfrentarse a Jezabel. Pero Jezabel, a través de las palabras, activó un espíritu de intimidación, lo mismo que puede estar operando en tu vida hoy. Personas que soltaron palabras descuidadas sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu trabajo, sobre tu familia. Tú te rendiste ante esas palabras y se activó un espíritu de intimidación que te tiene paralizado, que te tiene bloqueado, que te tiene inutilizado. Que en lugar de estar operando y sirviendo a Dios en los dones que Dios te dio, estás ahí con dones durmiendo, inoperantes, simplemente porque alguien soltó una palabra y activó el espíritu de intimidación.
¿Qué te dijeron? Que te acobardaste tanto. Quizás en el colegio. El bullying es una forma de intimidación. Quizás cuando eras pequeño, cuando ibas al colegio, o quizás no hace mucho tiempo, o quizás en este tiempo. Personas soltaron palabras negativas acerca de ti, acerca de tu obra, acerca de tu ministerio, acerca de tu familia, y te intimidaste. Y en lugar de estar haciendo lo que Dios quiere que hagas, estás en la cueva. En lugar de estar haciendo lo que Dios te pidió, estás en el desierto espiritual. Estás debajo de un árbol lamentándote. Estás debajo de un árbol deprimido, personas deprimidas. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Juan? ¿Qué haces aquí, Pedro? ¿Qué haces aquí, José Luis? ¿Qué haces aquí, Alejandro? ¿Qué haces aquí en el desierto, debajo de un árbol, en una cueva metido? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no vuelves y terminas el trabajo? Operas en los dones que Dios te dio y trabajas para el Señor. Estás en el lugar donde Él te pidió que estés. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí en el desierto? Con tus dones dormidos. ¿Cómo puede ser que un hombre que pueda enfrentarse a los profetas de Baal, al pueblo, al rey, no pueda enfrentar? Se rindió ante las palabras amenazadoras de una mujer que huyó al desierto. Y cuando usted se siente intimidado, huye. Cuando usted se siente intimidado, no ejerce el don que Dios le dio. Usted se aparta del lugar donde Dios lo quiere. Usted deja de trabajar en el trabajo donde Dios quiere que usted trabaje. Las personas intimidadas están deprimidas, sin enfoque, sin esperanza. Como Elías. Encima de eso el cielo se te cierra. Durante 40 días el cielo estuvo cerrado para Elías. Y cuando Dios le habla, le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo acá? Como diciendo: no es el lugar que yo tengo para ti. ¿Qué haces acá? Pero Elías estaba tan entregado, tan rendido ante el espíritu de intimidación, que Dios tuvo que reemplazarlo. ¡Wow! Esta es la parte de la historia más triste. Como Elías persistía en esa actitud de autoconmiseración, en esa actitud reticente a volver y cumplir con el trabajo, terminar con el trabajo, como él estaba rendido ante el espíritu de intimidación, Dios se vio obligado a reemplazarlo. Es como si Dios le hubiera dicho: me estás obligando a que te reemplace, a que te sustituya. Si no quieres volver, 2 veces le dice: ¿qué haces acá, Elías? Vuelve. Termina el trabajo. Pero como Elías no quiere hacerlo, como Elías está rendido ante la intimidación, Dios tiene que sustituirlo, reemplazarlo. Dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15. Regresa por el mismo camino. Dios le dice a Elías: regresa por el mismo camino y unge a Jehú como rey de Israel. Y unge también a Eliseo para que te suceda como profeta. Es decir, hazte a un lado. No quieres terminar, no quieres servir, no quieres terminar, no quieres estar en el lugar donde yo quiero que estés, no quieres terminar el trabajo. No, Elías está rendido ante el espíritu de intimidación. Entonces Dios le dice: hazte a un lado. Unge a Jehú, unge a Eliseo. Ahora se necesitan 2 personas para que hagan el trabajo que Elías no hizo. Porque estas 2 personas, especialmente Jehú, va a volver y va a matar a Jezabel. Se va a encargar del trabajo de Elías. Pero Elías va a ser sustituido. ¡Wow! Yo tengo el convencimiento en mi corazón que no hay nadie acá que quiera ser sustituido por Dios. Nadie quiere estar en el banco. Todos queremos estar en la cancha jugando.
No queremos ser postergados por Dios, ni queremos ser reemplazados por Dios. La misión que Dios tiene para nuestra vida, que se cumpla. Yo estoy seguro que todos los que estamos acá queremos eso. Pero si usted se siente intimidado y sigue con esta actitud de sometimiento, de estar rendido ante el espíritu de intimidación, va a llegar un momento en donde Dios va a decir, o vuelves o te reemplazo. O ejerces el don, el llamado, el ministerio que te di, o te reemplazo. Alguien tiene que hacer tu trabajo. ¡Wow! ¡Qué profundo! ¡Qué temor me da! Elías se rindió ante el espíritu de intimidación. Timoteo estaba intimidado. Y aunque era un hombre santo, un hombre que iba a la iglesia, un hombre de integridad, un hombre que reflejaba la imagen de Cristo, era un hombre que no estaba operando en el don que Dios le había dado. Y Pablo lo advierte y le menciona ya el asunto en la primera carta. Ahora vuelve a mencionar el asunto en la segunda carta. Por favor, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios en tu vida. No desprecies, no menoscabes, no ignores el llamado, el don, el ministerio que Dios puso en tu vida. Nadie me levanta la mano, pero ¿a cuántos el Señor le está hablando? Quizás hay muchas personas acá que tienen dones dormidos. Usted sabe que Dios te escogió, te llamó para algo específico. Y no hablo de llamados y dones. Ya le expliqué que Pablo dice que los miembros que no se ven son más importantes que los que se ven. A lo mejor Dios te dio un llamado especial para bendecir el cuerpo de Cristo, para edificar el reino de Dios. Pero están dormidos, están inoperantes. ¿Por qué? Porque te sientes intimidado, porque alguien un día te dijo algo. Alguien un día, y ese alguien puede ser hasta un líder, queriendo o sin querer, soltó una palabra sobre tu vida que te anuló. Y se activó un espíritu de intimidación tal que no hiciste más nada, que te bloqueaste, que estás en la cueva, estás en el desierto como Elías, deprimido, con el cielo cerrado. Y Dios diciéndote en esta tarde, ¿qué haces aquí? Marisa, Marta, Andrea, ¿qué haces aquí? Juan, ¿qué haces aquí? Como diciendo, no es el lugar que tengo para ti. Vuelve, regresa y completa la obra, el trabajo que te di a hacer. Si estás aquí en esta tarde y Dios te está hablando, es porque todavía hay una oportunidad más. Es porque todavía Dios no te ha reemplazado. Pero tiene que llegar el momento en que Dios nos diga, unge a otro para que te suceda en tu lugar, para que nosotros reaccionemos. Unge a esa persona que va a hacer el trabajo por ti. Tenemos tantos casos en la Biblia de personas intimidadas. También David, alguien quiso intimidarlo a David. Cuando David va a enfrentarse con Goliat, el pueblo estaba intimidado, el rey estaba intimidado y atrincherado. Los hermanos y los soldados, el ejército y los hermanos de David estaban intimidados. Y el gigante Goliat también intentó intimidar a David. ¿Con qué lo intentó intimidar? Con las palabras. ¿Dónde estaba la fortaleza de Goliat? ¿En su porte, en su tamaño o en sus palabras? Si era en su tamaño, ¿para qué necesitaba salir todos los días, 2 veces al día y hablarle a David y hablarle al ejército? Si él era tan grande que podía hacer las cosas que él quería, ¿por qué no atacaba directamente? La fortaleza del enemigo no está en su porte, está en sus palabras. Con sus palabras nos intimida. Con sus palabras te intimida. Y a lo mejor estás como Elías. En el desierto, debajo de un árbol, en una cueva, rendido ante el espíritu de intimidación. El mensaje de Dios para tu vida es levántate, regresa. ¿Qué haces aquí? Vuelve, termina el trabajo, activa, aviva el don de Dios en tu vida. No descuide, no desvalorice, no ignores
lo que Dios ha puesto en tu vida. Póngase de pie, por favor. ¿A cuántos el Señor les ha hablado? Wow. ¿Qué le parece si hacemos una oración pero leída? Que no significa que sea menos importante que otra oración. Yo traje una oración para guiarlo. Es una oración de 2 partes. La primera parte donde le vamos a pedir perdón a Dios por haber tolerado el espíritu de intimidación demasiado tiempo en nuestra vida. Ya lo hemos tolerado mucho. Y le vamos a pedir perdón a Dios porque lo hemos deshonrado. Y en segundo lugar nos vamos a dirigir al espíritu de intimidación. Y lo vamos a echar fuera de nuestra vida, fuera de nuestra casa, fuera de nuestro ministerio, fuera de nuestro trabajo. ¿Cuántos dicen amén? No queremos ningún espíritu que nos intimide, porque nosotros queremos cumplir con la obra de Dios, con la misión de Dios. No importa si eres preadolescente, eres niño o eres anciano. Si estás acá en esta tierra es porque hay una misión de Dios para tu vida. No te sientas intimidado. Vuelve, ejerce los dones, sirve, edifica el reino. Rechaza el espíritu de intimidación. ¿Vamos todos juntos? ¿Se animan? Pero fuerte, de adentro, del corazón. La primera parte entonces donde le pedimos perdón al Señor por haber tolerado el espíritu, por haber tolerado la intimidación. Vamos, a ver si lo tenemos. Vamos. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname por haber tolerado en mi vida lo que tú no me has dado. Perdóname por tolerar la intimidación. Me arrepiento, Señor. Límpiame con la sangre de Cristo. Te pido ahora, Espíritu Santo, que me respaldes porque me voy contra el enemigo. Ahora fuerte, vamos. Tú, espíritu de intimidación, te he tolerado mucho tiempo. Dios no me dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Rompo con tu poder sobre mi vida, sobre mi casa, mi ministerio, mi trabajo y todo lo que Dios me ha dado. Te ordeno que salgas de mi vida ahora. Fuera, 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 en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén, amén, amén.